¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. Tema 2. Misión samaritana hacia los jóvenes. Como observamos en el anterior tema, el primero, continuaremos meditando la parábola del buen samaritano. Pero esta vez nos enfocaremos en los jóvenes. Rubén Darío, en su poesía Canción de otoño en primavera, comenzaba proclamando: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Los jóvenes tienen el potencial de cambiar el mundo. De la juventud depende el futuro. Pero si es así, ¿por qué siempre estamos condenados como generación a caer en los mismos errores? Y sucede porque vivimos en la incongruencia, tanto de los adultos como de los jóvenes. Pues queremos que los jóvenes cambien el mundo, pero no les damos las herramientas necesarias para que puedan mejorar su entorno. Y los jóvenes en general se dejan llevar por el impulso del vigor y de la potencia, tratando al pasado como algo obsoleto, haciendo que el presente se vuelva tibio e indiferente. Y de la tibieza a la frialdad, solo se necesita que el futuro se vuelva presente. Desgraciadamente, el mundo desea los tesoros que Dios depositó en los jóvenes, pues un joven con principios y valores no se dejará llevar por el mundo. En la parábola del buen samaritano, el hombre que fue asaltado venía de Jerusalén, feliz y esperanzado, pues de seguro había hecho un buen negocio. Pues a la ciudad de Jerusalén básicamente se iba o para visitar el templo sagrado de Dios o para hacer algún negocio. Así que los que descendían de la ciudad siempre traían algo consigo. Y esto es lo que querían los ladrones, buscando hombres solos o débiles, que fueran fáciles de asaltar. En la parábola del buen samaritano, el hombre que fue asaltado no tomó la prudencia de cuidarse en el camino. Y lo mismo nos sucede a nosotros, y en este caso los jóvenes, cuando andamos en el mundo espiritual sin la fortaleza y precaución que solo el Espíritu Santo sabe aconsejar. ¿Cuántos jóvenes son diariamente asaltados en sus tesoros espirituales? ¿Cuántos jóvenes ven perdido su futuro por la falta de empleos, que los vuelve vulnerables a la desesperación y los pueden convertir en los peregrinos de los caminos fáciles, que tarde que temprano terminan ya sea en el vicio, la pobreza, la derrota moral o la económica? Otros jóvenes son asaltados por los vicios y las diversiones malsanas, por el simple hecho de querer huir del presente que le rodea. ¿Cuántos adultos vemos a esos jóvenes que caminan errantes y sin fuerzas, que recorren las calles de las ciudades o poblados, caminando como fantasmas, llevando marcadas en el cuerpo la dureza de la falta de caridad al prójimo, y en su mente la destrucción absurda de los vicios que vulneraron su vitalidad? Esos adultos destruidos fueron los jóvenes olvidados de su tiempo, pues la sociedad no quiso enfrentar los problemas de esos jóvenes, pues nos encerramos en nuestros pequeños mundos, ignorando por completo a quien tenemos a un lado. Otros jóvenes son asaltados por los atractivos mundanos, esos que se anuncian en los medios de comunicación, que las redes sociales explotan, y buscan que los jóvenes no tengan decisiones propias, y piensen como piensa la mayoría. Y esos medios venden la belleza como un medio para alcanzar la aceptación. Venden el poder para conseguir los caprichos que el corazón endurecido desea. Se vende la fama como si fuera la única manera de alcanzar la dignidad. Se vende el dinero como el único medio para tener el respeto de los demás. Esto hace que muchos jóvenes se vuelvan fríos e indiferentes, pues el que se compara con los demás terminará en la vanidad y en la amargura, llenándose de inseguridades y de complejos de inferioridad. Pues cuando queremos que el mundo nos acepte,
nos volvemos altamente exigentes de nosotros mismos. Pues el mundo nos quiere perfectos, pero como no lo somos, la frustración se encuentra asegurada. También los jóvenes son atacados por las películas, programas de televisión o de plataformas, en donde los estereotipos son tan marcados y predecibles, pues colocan a los jóvenes que siguen a Jesucristo como fanáticos ignorantes, hipócritas o de doble vida, ridiculizando sus creencias, y con esto generan dos posturas. Por un lado, destruyen la autoestima de un joven creyente y le generan dudas en cuanto a sus principios. Y por el otro lado, generan una discriminación silenciosa, marcando como ignorantes a las personas que buscan a Dios, aquellos que quieren que Jesucristo sea el camino seguro en sus vidas. Otros jóvenes se pierden siguiendo a los artistas de moda, tomando como modelo a los famosos, que en muchos casos tienen una vida que es peor que las vidas de las personas que los admiran. Y los jóvenes, al igual que nosotros, dejamos de lado el ejemplo de Jesucristo a un lado, y se sigue la ideología del mundo, que se pregona con la fuerza de la boca y el ejemplo de los famosos. Estos famosos que callan sus principios, hunden sus valores, y temen perder sus seguidores, que atacan a la moral y a las virtudes con su ejemplo, pues sus asesores les dicen cuáles son las expresiones que agradarán a la mayoría, en donde el relativismo y la inmoralidad, el escándalo o el libertinaje se convierten en la moneda de cambio para poder recibir la aceptación de una masa inerte, que un día los seguirá con vehemencia. Pero al paso de un poco tiempo, los dejan de lado, para seguir con el siguiente modelo, pues la industria mundana tiene como principio la novedad para poder generar riqueza. Y esto hace que los jóvenes se conviertan en personas estériles en el terreno espiritual, puesto que el verdadero fruto del amor nace en el esfuerzo, el sacrificio, el dolor por dar amor, siguiendo el camino, la verdad y vida, al tener a Jesucristo en nuestro corazón. Algunos jóvenes que tuvieron la oportunidad de alcanzar mejores estudios son asaltados en las escuelas o universidades, en donde los maestros sin amor les indican el raciocinio opresivo. Y esos maestros, que no pueden responder con certeza cómo se creó un universo, o cómo se formó la vida, se apegan al ateísmo y niegan a Dios, sin tener prueba de ello, y lo hacen con tanta seguridad que más de uno de sus alumnos se envuelve en la enseñanza del más dominante. Esas escuelas que convierten la ética moral en un relativismo práctico, llenando a los jóvenes que se dejan influenciar de orgullo y de ilusiones, generando que en más de un caso se olviden de sus orígenes humildes, haciéndoles creer que cambiarán el mundo con su profesión, cuando tristemente no podemos cambiarnos ni a nosotros mismos. Porque el verdadero propósito de sus estudios es el servicio a los demás con amor y sacrificio, para así crecer la voluntad de Dios a través del conocimiento. Y lo peor, en esas universidades no les enseñan cuál es el verdadero propósito de la vida después de la vida, pues el conocimiento se amolda al mundo y de ahí no pasa. ¿En dónde pues está la trascendencia de una enseñanza que algún día sin remedio tendremos que dejar en el barro o en el polvo, una vez que hayamos partido? Por otro lado, muchos jóvenes se ven truncados y asaltados por sus propios padres, que los educan en los extremos, ya sea porque los priven de las alas de la educación o del buen ejemplo, quitándole las oportunidades para poder ser plenos en la vida, dejándolos a un lado cuando esos jóvenes tienen dudas de seguir en sus estudios, y no los presionan para seguir adelante. Y con esto, los vuelven esclavos de los salarios miserables, porque nunca los motivaron a seguir estudiando. O por el otro lado, están los padres consentidores,
que nunca les dieron la disciplina, que los vuelven dependientes de una estabilidad efímera, pues sus padres no estarán toda la vida, que los vuelven incapaces de llevar un buen matrimonio, pues el matrimonio exitoso se basa en los principios del servicio, la entrega, el amor, como base segura en los momentos de prueba. Porque el mundo tiene como estandarte a la incongruencia, y pregonan el absurdo como modelo a seguir. Pues le dicen a los jóvenes que tengan pensamientos únicos, siempre y cuando piensen como piensa la mayoría. Que sean especiales, siempre y cuando compren los artículos o servicios que vuelven importantes a las personas. Que sean únicos, siempre y cuando vivan una vida marcada por el estereotipo que imponen las modas. O que sean estrafalarios, pero siempre que sean en contraposición de la moda ya antes mencionada, y que esos rebeldes sigan los cánones de la rebeldía comercial. Que vivan la inmoralidad desmedida, y si por vivir esa inmoralidad arruinan su vida, pues esos jóvenes caídos son los grandes héroes de la historia mundana, que vivirán en el olvido, pues los errores personales no les importa a la mayoría. También el mundo pregona la libertad, pero cuando un joven vive con autenticidad, con moralidad, con valores y principios, lo sofocan, lo atacan y lo atan a la voluntad y mediocridad de la mayoría. Pues la libertad que anuncia el mundo es la esclavitud de la que Dios nos quiere liberar, puesto que en contraposición del mundo, Jesucristo es valiente y no engaña a nadie. Pues el que lo quiera seguir, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que lo siga, prometiéndole persecuciones, indiferencias y ataques por querer imponer el amor de Dios en el mundo. Es por eso que los jóvenes, y quien sea, que lo siga con autenticidad, son los valientes, los únicos, los especiales, los que triunfan en silencio, y que viven felices y en paz. Son los que cambian el mundo, pues ya cambiaron su vida al dejar que Jesucristo viva en su corazón. Por otro lado, hay un paquete de filosofías que roban el amor de Dios en los jóvenes, pues para el pensamiento de Dios existe el racionalismo absoluto. Para el dinero de sus bolsillos existe el consumismo absorbente. Para sus proyectos de vida está el pragmatismo, que los vuelve comerciantes de su tiempo, atacando con eso los negocios de Dios, para seguir así los negocios mundanos. Para sus proyectos se encuentra el utilitarismo, que envuelve sus esfuerzos en lo práctico y lo simple, dejando la fuerza relegada al conformismo. Para la autoestima también se da el consumismo, pues la dignidad actual se encuentra aprisionada en los productos que son liberados con una tarjeta de crédito. Para su moralidad, el mundo tiene el relativismo, que pregona que no hay ni bueno ni malo, y que todo está permitido en tu vida. Pero curiosamente, hasta los más relativistas se vuelven morales y reconocen el bien y el mal el día que les roban el carro o algún artículo que aprecian. Para la trascendencia del ser, el mundo da el materialismo, negando con esto la visión esperanzadora que solo da la fe en la vida eterna. Y para la fe, se tiene el ateísmo estéril, ese que nunca responde a las preguntas esenciales de la vida, aquel que no tiene pruebas de la creación del universo, que no conoce cómo se formó la vida, ni da la respuesta al para qué vivimos. Ese ateísmo que no tiene respuestas lógicas a la pregunta: si no hay vida después de esta vida, entonces, ¿qué hacemos aquí? Y con esto, tenemos la receta perfecta de una vida condenada a la tristeza disimulada. Una vida condenada a dejar los esfuerzos en el polvo, olvidando que las acciones humanas solo trascienden cuando se ofrecen y se dedican a Dios. Pero por otro lado, en la parábola del samaritano, pasaron de lado el levita y el sacerdote, y en esto
muchos de nosotros hacemos lo mismo con los jóvenes actualmente. Pero, ¿qué hace que pasemos de lado y no querramos ser agentes del cambio en la vida de esos jóvenes? Pues lo primero que nos pasa es la actitud negativa, ya que tendemos a estigmatizarlos, diciendo que están perdidos, que sus actitudes son negativas, que les falta madurez. Pero hay un pequeño detalle con ese punto, pues los jóvenes son el fruto de unas generaciones anteriores. Pues si nosotros comiéramos una manzana que le faltó sabor, culpar a la manzana sería un error, pues el fruto solo es el resultado de la rama, del tronco, las raíces y la tierra que formaron ese fruto. Y entonces, ¿cuáles fueron los errores generacionales que causaron que muchos jóvenes se comportasen de esa manera? El primero, sin caer en generalidades, las generaciones de 1950 hacia atrás exageraron en la disciplina, no importándole la opinión de los jóvenes, volviendo a los adultos a la fuerza, que tendrían ciertas ventajas, pero dejaron muchas alas rotas en los corazones jóvenes que ansiaban libertad. Las generaciones de los 50, 60 y 70 se vieron marcadas por la lucha por alcanzar más libertades, que fueron ganando poco a poco, y que paradójicamente fueron los que supieron vivir entre las enseñanzas y la lucha por la libertad. Y con esto, muchos jóvenes, por alcanzar mejores horizontes, despreciaron las enseñanzas anteriores y no supieron valorar los tesoros que nacen en la disciplina y en la necesidad. Las generaciones de los 80s y 90s empezaron a vivir los resultados de las rebeldías anteriores, y los ataques a la fe y la moralidad se incrementaron. Y con esto, muchos jóvenes empezaron a dejar las buenas enseñanzas y se dejaron llevar por el relativismo, permitiendo en su vida las pequeñas incursiones de la inmoralidad y la rebeldía disfrazadas de autonomía. Las generaciones del 2000 hasta nuestros días recogieron las acciones anteriores, en donde la inmoralidad es natural. Las penurias anteriores son olvidadas, la fe es atacada, y los medios de comunicación son los principales maestros de las generaciones actuales, lo que hace que muchos jóvenes vayan perdiendo la fe, pues el mundo se ha vuelto muy atractivo y es muy difícil seguir adelante. Además, pasamos de lado, como el sacerdote o levita, pues no nos preparamos debidamente en la ciencia divina. Y muchos padres piensan que las enseñanzas religiosas infantiles cubrirán toda la vida. Y el problema es que muchos jóvenes buscan auténticamente las respuestas a sus preguntas de fe. Pero el problema es que nosotros dejamos de lado el conocimiento de Dios y lo sustituimos por imposiciones de fe, que lo único que hace es que los jóvenes busquen en el mundo esas respuestas, pues éste ofrece la ciencia, la razón y muchas preguntas escépticas, que hacen que los jóvenes se queden con lo lógico y lo inmediato, dejando de lado la fe. Y con esto también se va la esperanza y la caridad. Y también pasamos de lados con los jóvenes heridos de amor, pues no tenemos una congruencia de vida que nos vuelva auténticos ante la juventud. Pues aquel que hace que Jesucristo viva en su corazón se convierte en un modelo a seguir, que al principio será atacado, pero con el paso del tiempo ganará, pues el mundo, por muchos juguetes que ofrezca a la juventud, le falta la trascendencia del amor auténtico que solo Dios sabe ofrecer. Pero si nosotros no vivimos buscando la santidad, esa actitud que transmitamos será de indiferencia y de apatía, y los jóvenes notarán que algo nos falta para poder dar un buen consejo. En esta vida, la indiferencia por hacer lo correcto es el principal problema. El mundo sigue un rumbo muy distinto al que Dios trazó desde el principio. La juventud transita por caminos inhóspitos llenos de peligros. Y el problema es que pocas personas le dedican tiempos de calidad a la atención a los jóvenes. El problema principal es que la mayoría de los jóvenes desde que fueron niños escucharon de Dios,
Vieron el ejemplo de sus padres, que en general trataron de sacar adelante a su familia. Algunos más convivieron con abuelos, tíos, primos, que estuvieron cercanos a Dios, pero aún así se enfrían. Entonces, ¿por qué los jóvenes se alejan de Dios? ¿Por qué si la semilla de la palabra se ha sembrado en su corazón, ésta no germina? La respuesta lo vemos en el Evangelio, específicamente en el joven rico, que quería seguir a Jesucristo. Pero cuando Jesucristo le dijo que tenía que dejar sus bienes y su dinero, el joven se alejó de él. Ahora bien, lo más seguro es que ese joven rico sí recibió una educación religiosa de calidad. Conocía los mandamientos de la ley de Dios. Le gustaba seguir los preceptos. Sabía bien lo que hacía. Tan así es que reconoció en Jesucristo el culmen completo de sus creencias. Pero lo más seguro es que sus padres se preocuparon por instruirlo en religión. Ellos cumplían los preceptos. Pero había el detalle de que sus padres adoraban el dinero, gozaban del mismo y siempre educaron al joven en el estatus de ser los primeros, de ser los más importantes, porque poseían un capital. Es decir, en el corazón del joven existió un valor mundano, y es por eso que en el momento clave de su vida, ese momento en el que el joven podría llegar a ser un gran santo, optó por la vida cómoda y mediocre, de vivir la religión sin compromiso. Y esto nos pasa a todos los que nos negamos a seguir a Dios con entera confianza, puesto que nos aferramos al mundo, nos aferramos al becerro de oro, y así no podemos alcanzar la plenitud que solo Jesucristo sabe dar. La juventud actual es el fruto de varias generaciones. Así que cuando veamos que la juventud se olvida de Dios, no olvidemos que nosotros somos parte del problema. Porque muchas veces, para callar nuestra conciencia, criticamos a la juventud con conocidas frases, como la juventud de ahora, los jóvenes de hoy, no saben respetar, y demás frases que hacen que se nos olviden los momentos propios de nuestra juventud, que también transitó por los caminos difíciles propios de la edad. La juventud de hoy vive un ataque sistemático de un mundo que como nunca en la historia desea arrebatarles el amor de Dios. Oremos, recemos, santifiquémonos, comamos el cuerpo de Cristo. Ahora más que nunca es el momento clave de cambiar la historia de nuestras vidas. Porque si queremos que la juventud cambie, primero tendremos que nacer de nuevo nosotros, para así, con un corazón joven, poder ayudar a los jóvenes que nos topemos en el camino de la vida. No bastan las palabras, sino las acciones. Recordemos, para ser la solución, es necesario no ser parte del problema. No olvidemos una cosa, la juventud no está perdida, simplemente está buscando la verdad. Hasta aquí la segunda parte de los temas cuaresmales. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.